¿qué tal? Buen día a todas y a todos nuevamente. Mi nombre es Mariano Herrera, soy el director de innovación. Les doy la bienvenida a nuestra plática informativa sobre nuestro diplomado en metodología cualitativa para ciencias sociales. Aunque pues, se puede ocupar también para otras ciencias. Ahorita el doctor Molina nos va a explicar muy bien, para otras disciplinas, digamos, muy bien cómo opera esto de la investigación desde el enfoque que le damos en el Instituto en Educación. Entonces aquí está el doctor Molina. Muy buenos días, doctor Molina, nuestro profesor titular. Él diseñó el diplomado con nosotros hace unos años. Ya llevamos 7 generaciones también de este diplomado y pues nos da la satisfacción de pues, haber formado a ya varios alumnos en este diplomado. Entonces, muchas gracias, doctor Molina. La dinámica va a ser muy sencilla. La idea es que podamos trabajar sobre algunas preguntas frecuentes que se tienen del diplomado, digamos, administrativas, las vamos a ver al final. Estas preguntas de inicio serán más bien como técnicas, relacionadas con el diplomado, académicas, pues. Y posteriormente revisaremos a profundidad el temario. Es muy importante que revisemos cuáles son las competencias que van a adquirir, cómo van a empezar y cómo van a terminar. Es muy importante para nosotros que nuestras experiencias de aprendizaje en línea sean efectivas. Y posteriormente las cuestiones administrativas, inicio, fin, entregables, documentos, etcétera, precios, se las voy a dar yo ya directamente después de que el doctor Molina nos explique un poco esta dinámica. Entonces, pues si tienen alguna duda o pregunta durante la sesión, les voy a agradecer que la hagan ya sea a través del chat o que levanten la mano para que especifiquen alguna duda en relación con la parte académica. Como les decía, la parte administrativa lo vamos a ver hasta el final. Entonces de eso se trata. Nuestra meta es que dure no más de 40 a 50 minutos. No vamos a ir apresurados, sino simplemente es como la dinámica para que ustedes tengan toda la información de viva voz y conozcan nuestro sistema de aprendizaje. Siempre nos enorgullecemos de decir que no damos solamente clases en Zoom, sino más bien toda nuestra experiencia de aprendizaje está alojada en un entorno que está a su disposición de ustedes 24/7 durante el tiempo que dura el diplomado. Entonces, sin más preámbulo, les voy a duplicar la pantalla para presentar al doctor Molina y que nos cuente un poquito de su expertise y de la naturaleza del diplomado. Entonces, denme un segundito. Pues continuemos. Muy bien. Pues bueno, nuestro anfitrión y titular del diplomado de esta generación, junto con su equipo de trabajo del diplomado, es el doctor Isaac Molina Pérez, que es doctor en psicología por parte de la UNAM, es profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En esta misma institución funge como consultor en diversos proyectos sobre el tema de criminalidad en Nuevo León. Ha participado en el análisis cualitativo para el desarrollo de diversos proyectos, entre los que se encuentra el análisis de los componentes éticos en la investigación social en la salud mental, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y también ha participado activamente en diversas ponencias, tanto nacionales como internacionales, y además forma parte del sistema de investigadores, nacional de investigadores del CONACYT. Entonces le doy la bienvenida, doctor Molina. Muchas gracias por acompañarnos y tomarse este tiempo para platicar con nuestros aspirantes al diplomado. No sé si nos quiera ampliar un poquito más su expertise y por qué aprender metodología cualitativa. Buenos días, Mariano. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, creo que haya personas aquí en sábado en la mañana demuestra un gran interés y es bastante importante. Y bueno, digamos que vamos a hablar un poquito del diplomado. Este diplomado, como menciona Mariano, a través de las diferentes generaciones que lo hemos impartido, y ahorita vamos a revisar el temario poco a poco, lo hemos ido modificando y tratando de que se ajuste más hacia las necesidades de las personas que entran al diplomado como tal,
más que nosotros dar como nuestra versión o nuestra, digamos, punto de vista sobre los métodos colectivos. Ok, empecemos por algo sencillo. Algo importante o que es para nosotros fundamental en este diplomado de metodología cualitativa es que no queremos que sea un diplomado que se quede solamente más en la teoría. Los temas que nosotros vamos a revisar y digamos como lo planeamos y está recorrido es, al hablar nosotros de metodología cualitativa, sí tenemos que hacer un cambio paradigmático, que eso digamos se escucha sencillo, pero que es precisamente en nuestra experiencia uno de los primeros esfuerzos que vamos a hacer en este diplomado. Ahorita lo vamos a ver precisamente cómo, de sí cambiar este punto de vista de cómo nosotros entendemos la investigación, el método. Siempre lo digo cuando empezamos un diplomado, y si nos acompañan lo voy a repetir en la primera sesión. La primera tarea que nosotros tenemos y que nosotros tratamos de desarrollar en el diplomado es desaprender muchos mitos y vicios que nosotros tenemos sobre la investigación en general, para después encontrar sentido a lo que es la metodología cualitativa. Ir más allá de lo que un dato nos dice o lo que el dato nos dice, a nosotros tratar de entender esos datos y ver presente la cualidad de los mismos. Entonces, esto es importante, pero también nosotros nos damos cuenta de que cuando nosotros tenemos una formación cualitativa o digamos realizamos formación cualitativa, son cuentos muy bonitos, son teorías muy bonitas, pero que se quedan en eso, en teorías. Un esfuerzo fundamental de este diplomado y una de sus esfuerzos activos o digamos objetivos explícitos es que lo que nosotros vemos de manera teórica sobre los métodos cualitativos, ustedes los puedan llevar a la práctica. Y a lo largo del diplomado tenemos muchísimos ejercicios prácticos, inclusive sobre esto de desaprender, que aquí Mariano se enoja si les doy, digamos, los ejemplos de ejercicios, pero digamos, a través de ejercicios muy sencillos, ustedes van a ver la importancia y la viabilidad de estos métodos, de cómo nosotros tenemos que ir más adelante o por qué la investigación cualitativa tiene sentido, digamos, no solo sentido, sino que también muchas veces es necesaria. Entonces el diplomado, una de las fortalezas desde mi punto de vista, es esto. No nos quedamos solamente en la teoría, no nos quedamos solamente en lo que dijeron autores de otras décadas, de otros lugares, de otras latitudes, sino que tratamos de bajarlo a cosas que nosotros podemos observar en el día a día, en problemas de investigación muy propios de nuestra realidad, violencia, adicciones, etc. Uno de nuestros docentes, bueno, todos nuestros docentes, pero uno en particular es especialista en adicciones, ya ha trabajado en centros de integración juvenil. Otro de nuestros docentes trabajó en campo de refugiados de migrantes. Entonces es muy importante que nosotros, si queremos que digamos ustedes vayan a aplicar estos conocimientos, no van a tener un producto final como tal. El diplomado no va a terminar en un artículo, no va a terminar. Nosotros no queremos tampoco eso, no queremos presionarlos para que tengan así como que entregar un producto al final. Pero lo que sí también queremos es de que muchos de ustedes tienen alguna actividad, algunos son estudiantes doctorales, algunos tienen una actividad de investigación per se. Más bien su actividad ustedes puedan complementarla con lo que vamos a nosotros revisar en el diplomado. En el diplomado, nosotros digamos, enfocarnos en simplemente una investigación para entregar un producto final, etcétera, lo tendríamos que resumir a un solo método. Y en vez de un diplomado de metodología cualitativa, terminaría siendo un diplomado en etnografía, o terminaría siendo un diplomado en análisis del discurso o en análisis fenomenológico interpretativo. Nosotros lo que queremos es que ustedes puedan comprender y poder utilizar diferentes herramientas cualitativas que sean más pertinentes, tanto de análisis como de extracción de la información, que sean más pertinentes para sus actividades. Y para esto es muy importante que si en el diplomado ustedes tienen una actividad vigente, y hemos tenido casos de éxito en el diplomado como personas que necesitaban hacer un estado del arte, o personas que están en la parte de análisis de sus datos de una tesis doctoral, o tuvimos una alumna que trabajaba en una agencia de publicidad, que incluso es muy interesante porque ella empezó a hacer, digamos, a utilizar como íbamos viendo los temas en el diplomado a sus actividades, y es bien interesante cómo complementó, digamos, esto como tal. Entonces nosotros queremos ofrecerles una gama bastante amplia, ahorita vamos a hablar en específico de eso, de herramientas técnico-analíticas cualitativas para sus actividades profesionales.
todas con ejercicio práctico, todas créanme, con un entendimiento teórico para que sepamos lo que estamos haciendo. Y al final ustedes se sientan cómodos tanto leyendo, evaluando o realizando investigación cualitativa. Esto va a ser muy muy importante. Nuestro diplomado está diseñado de la siguiente manera. Si quieres poner el temario, Una pregunta antes, porque tengo preguntas frecuentes. Doctor Molina, por favor, deme permiso. Una de las preguntas frecuentes es, bueno, ya más o menos se englobó algunas de las preguntas en general, es decir, forma de trabajo, cuál es el objetivo. El objetivo, más allá de tener un producto final, es tener una evaluación continua a lo largo del diplomado, porque lo que más nos interesa en este diplomado en específico, pues sí, son los aspectos de cómo te acercas a los métodos de recolección de datos, cómo los procesas, cómo los interpretas. Es decir, tiene una estructura diversificada en ese sentido, porque lo que quisimos abarcar es justamente lo que no existía o no existe como tal, el enfoque que le damos a cada uno de los métodos para procesar esta información, ¿no? Entonces, una pregunta frecuente es, ¿este diplomado es para mí? Entonces, quisiera que nos describiera un poquito el perfil de las personas que pueden acceder a este diplomado, tanto profesional como lo que lograría buscar un aspirante a nuestro diplomado. Ok. Precisamente, digamos como que el perfil de para quién es este diplomado, quién se beneficiaría de él, es todo aquel que tenga que, digamos, primero lo voy a decir muy general, que maneje datos que de una manera cuantitativa ya no les satisface como lo maneja. ¿A qué me refiero con esto? Y por ejemplo, estoy pensando en también nuestros egresados. Por ejemplo, médicos, y respondí un poquito a Edgar, que ahí nos preguntó si no tiene experiencia en el tema como tal. Médicos, y era muy interesante, que tenían estos análisis clínicos, pero que tenían muchos datos que ellos querían, tenían muchas observaciones que ellos querían aprovechar en estos análisis clínicos y no sabían cómo. O por ejemplo, estudiantes que han escuchado sobre algún método, no sé, análisis del discurso, análisis semiótico, y perdonen la expresión, pero digamos como que les daba miedo, digamos, tratar de hacer estos análisis, o leían y cada vez que leemos, en vez de darnos más claridad, sentían como, digamos, más incertidumbre de cómo acercarse a hacer estos análisis. En este diplomado, nosotros, créanme que a mí me gusta usar la expresión, los vamos a empujar a la alberca para que ustedes puedan, digamos, empezar a utilizar estas herramientas. Y digamos que básicamente es para todo aquel que quiera hacer investigación cualitativa, o digamos quiera utilizar estas técnicas en sus actividades, ya sea profesionales o académicas. Ese es nuestro perfil. Entonces, no se preocupen si no tienen experiencia, el diplomado está diseñado y hemos tenido bastante éxito con eso, de que personas que ya tienen algo de experiencia, personas que revisaron estos temas pero ya tiene tiempo que los revisaron, y personas sin experiencia, créanme que por eso está diseñado el programa como está, para, digamos, nosotros partir de un punto cero. A mí me gusta tener como esa analogía de los viajes de turismo, de guía de turistas. Un guía de turista nos reúne a todos primeros y nos reúne a todos primero en un lugar y nos da una pequeña introducción, y después todos caminamos. Caminamos juntos, independientemente de si ya visité el lugar, si ya leí sobre el lugar, etc. El guía precisamente nos va acompañando en este viaje y nos va dando presiones. Y al igual que un guía de turistas, si alguien tiene una duda muy específica, se resuelve, pero se trata a todo como el grupo. Si alguien, por ejemplo, no conoce nada pero tiene una inquietud, es muy importante que no las externe y se responde, pero también utilizando todo el grupo. Ese sería como nuestro perfil. Excelente, muchas gracias, doctor Molina. Otra pregunta, y ya para pasar al temario, una pregunta recurrente es, un poquito lo estaba explorando al inicio que comenzamos en la sesión, que es, bueno, seguramente el hecho de acercarnos o aproximarnos a métodos cualitativos de recolección, procesamiento, interpretación de los datos, lleva a pensar que puede haber una sobreinterpretación, o que puede haber un exceso de teoría en el aspecto de cómo abordar los datos, ¿no? Entonces, un poquito lo estaba explorando, y lo que quisiera es que platicáramos un poquito brevemente sobre realmente
cuáles son las herramientas prácticas que yo me llevo en el diplomado. Es decir, no solamente el texto de la lectura o la exposición del docente, sino qué herramientas prácticas realmente yo me llevo y que puedo aplicar en la investigación que estoy haciendo, en el aula de clases. Tenemos muchos docentes, ¿no?, que quieren abordar ciertos problemas de investigación con estas aproximaciones eh, cualitativas, ¿no?, más allá de lo numérico, o incluso enfermeras, médicos, como usted decía, que tenemos personas que dicen, es que no alcanzo yo a poder hacer una interpretación global con aspectos narrativos o de entrevista, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué me llevo o qué se llevan los estudiantes al finalizar el diplomado? Es decir, cuáles son las herramientas sólidas que yo voy a poder aplicar posteriormente. Ok, bueno, ahorita lo vamos a ver también precisamente con el temario y todo eso, pero de forma concreta, tenemos toda una unidad de 6, digamos, toda una parte del diplomado va a estar orientada precisamente a lo que es el uso de paquetería o software, paquetería académica, para análisis cualitativo. Entonces, ahí está desde, digamos, el servicio, digamos, más utilizado o dominante, que es el Atlas-T, que es un servicio de paga, pero también vamos a ver algunas herramientas, como por ejemplo son Kirkos, que es un software mucho más barato, muy digamos, bonito, muy, digamos, con muchas posibilidades para hacer análisis estadísticos, para hacer infografías, para cómo presentar resultados. E incluso, y a mí es particularmente lo que a mí me gusta y relaciona más como con qué me llevo, vamos a ver incluso cómo utilizar la misma paquetería Office para hacer análisis cualitativos. ¿Qué herramientas de Office? Algo que a mí me gusta mucho, porque muchos de nuestros estudiantes entran como que buscando el Atlas-T, porque es lo que se ha reportado, lo que se conoce, como decía, es el software dominante, pero terminan, digamos, como que diciendo, pero me di cuenta que Word es suficiente, o con Word me hace e incluso facilita mi vida para otras cuestiones no cualitativas. Entonces eso también lo vamos a ver un poquito, pero yo creo que la herramienta más importante que se van a llevar y lo vamos a ver a través de ejercicios durante todo el diplomado, y no son ejercicios, créanme, como que tienen que leer 100 páginas y después de haber leído esas 100 páginas responder un cuestionario, poder hacer algo. Son ejercicios que después de que ustedes, aquí la palabra fundamental es, hayan comprendido lo que nosotros estamos observando, que hayan comprendido el tema, que hayan comprendido cuál es la diferencia entre la fenomenología y la hermenéutica, por ejemplo. No se espanten, eso lo vamos a ver muy digamos la expresión, muy sencillo, y no por sencillo quiere decir fácil o simple, pero vamos a tratar de que sea un ejercicio muy didáctico. Bueno, no vamos a tratar, va a ser un ejercicio muy didáctico, muy comprensivo, pero una vez que ustedes hayan comprendido eso, ustedes con una simple técnica, con una simple, digamos, análisis de datos, puedan ustedes empezar a sacar las propiedades de un análisis o las propiedades del otro. Si estamos analizando un contexto, si estamos analizando un texto, si estamos analizando preferencias, etc. Entonces yo diría que la principal herramienta que ustedes se van a llevar son eso precisamente: técnicas o herramientas de análisis muy específicas para datos muy específicos, para condiciones muy específicas, y que ustedes las puedan relacionar de esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy analizando. Entrando al temario, que aquí ya nos puso Mariano, digamos, cómo, digamos, está estructurado. Sí, vamos a hablar un poquito del temario en la forma como la visualizó el doctor Molina y su equipo, pero además como la visión, pues, pero también la estructura pedagógica, porque normalmente en estos diplomados que son como teóricos prácticos y técnicos hacia el final, a veces no está pensado de manera didáctica, y eso pues entorpece el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, justamente la naturaleza del temario es esta que les estoy diciendo, que tiene un ajuste o una combinación de estrategias didácticas, pero también técnicas y teóricas y prácticas dentro de los contenidos, ¿no? Entonces, pues si quiere podemos comenzar. Yo aquí lo puedo controlar un poquito y lo vamos avanzando si quiere. Muchas gracias, Mariano. Bueno, como les decía, a mí me gusta ver presente este temario, y les digo que voy a utilizar esta analogía mucho durante el mismo, si nos hacen favor de acompañarnos, como un viaje, ¿no? Piensen en este guía de turistas, ¿no? Que vas a entrar
a mí yo estoy pensando con estas ruinas de lo cualitativo, ¿no? Entonces, lo primero, o la primera unidad, vamos a empezar con precisamente nosotros desaprender, o digamos, este primer paso es fundamental, aunque parece un poco reiterativo, o puede que algunos, digamos, lo encuentren como fútil. Créanme que no lo es, y es fundamental para nosotros empezar nuestro viaje. Entonces vamos a partir precisamente sobre cuáles son los principios de la investigación cualitativa. ¿Qué es eso? ¿Por qué es necesaria? ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, de la investigación cuantitativa? ¿En qué se parece y cómo se complementa? Entonces, básicamente aquí tenemos tres grandes temas que son bien importantes. Los métodos de investigación circular, cómo la investigación, eso es lo primero, y digamos, como es aprender que la investigación es un proceso, número uno. Y segundo, que ni siquiera la investigación cuantitativa es un proceso lineal. Entonces, bien interesante nosotros cómo vamos a ir observando esto, como les decía también a través de ejercicios, y eso vamos a ver bien importante. Después, la importancia de analizar la cualidad de la información, de que un dato no solamente es el dato per se, sino también a través de ejercicios prácticos, toda la información que un dato puede traer. Parafraseando a Goebbels, pero por ejemplo, ¿cuál es el sentido, o como él decía? Digamos, 100.000 muertes es un número, una muerte es una tragedia. Vamos a tratar de andar en ese tipo de pensamiento, vamos a ver a qué se refería, vamos a ver qué pasa con todo esto que nosotros observamos y muchas veces no reportamos. Y precisamente vamos a terminar con estos métodos, cómo se arman, cómo nosotros empezamos a planear una metodología, una investigación cualitativa o un abordaje cualitativo. Una vez que nosotros ya tenemos claro, digamos, cómo se tiene que hacer o cómo se plantea una metodología cualitativa, una investigación cualitativa, vamos a pasar a la unidad 2, que esta unidad 2 a mí me gusta llamarla como toda la carne al lanzador. Esta es nuestra unidad más larga, me parece que son 5 semanas. Nuestra unidad más larga, nuestra unidad más extensa, más práctica. Aquí los vamos a traer con muchos ejercicios, practicando mucho. Pero básicamente es nosotros cómo obtenemos la información o cuáles son las técnicas cualitativas que nos permiten extraer información. Desde textos, así, desde nosotros ni siquiera tratar con personas, sino a través de simplemente textos, información documental. Empezamos a extraer, empezamos a acomodar, empezamos a filtrar información. La etnografía, que es también algo muy particular de la metodología cualitativa, que implica ir a una población, ir a un pueblo, describirlo, qué tipo de información es la que necesito, cómo la voy clasificando, cómo tengo que plantear mis objetivos, etcétera. La entrevista, que yo creo que ese es nuestro caballo de batalla. Hagas etnografía, etcétera, siempre vas a hacer entrevista, cómo plantear una entrevista cualitativa, cómo se conduce, como aquí, por ejemplo, el docente que se encargó de llevar esta parte se preocupó mucho de que fueran ejercicios prácticos, que se evaluaran por medio de rúbricas, etcétera, pero que sí se fuera muy práctica. Créanme que hizo una gran labor el docente aquí. Y precisamente algo más técnico, algo más, una herramienta, ahorita que por ejemplo decía Mariano, ¿con qué herramientas voy? Esta herramienta ayuda muchísimo para quien precisamente hace investigación de mercados, como ahorita nos mencionó Edgar, o precisamente quien quiere hacer algo más simplificado, los grupos de enfoque o los grupos de discusión, que nosotros podemos sacar mucha información teniendo un grupo al mismo momento. Y una vez que terminamos esta parte del viaje de cómo extraer información, vamos a una parte donde a mí me gusta decir, vamos a empezar a entrar a terracería, y vamos a ver los métodos de análisis. Y aquí tratamos de clasificar la mayor cantidad de métodos posibles o que nos sean más pertinentes en un viaje coherente, o digamos que diera sentido a cómo nosotros vamos viendo el diplomado. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo ya extraigo mi información, que desde ya vamos introduciendo un poquito el tema de análisis o pensando en qué tipo de objetivo, qué tipo de análisis quiero, vamos a entrar como tal ya en cómo, qué vamos a hacer con esta información. Y aquí dividimos en tres grandes unidades, en tres tipos de análisis. Los análisis que nosotros vamos a tener las herramientas, digamos, que vamos a poner a su disposición. Primero vamos a ver los análisis centrados en el significado, y aquí vamos a tener dos análisis muy sencillos, muy bonitos, muy técnicos y muy útiles. A veces son más útiles incluso que análisis de una complejidad un poquito mayor,
que es el análisis de contenido y el análisis temático. Aquí siempre digo, aquí vamos a enseñar nosotros, o vamos a tratar de que estos análisis sirven para saber qué es lo que se dice o qué es lo que nos está diciendo alguien. Digamos que si un ejemplo muy sencillo, y no es un ejercicio, pero algo que nosotros, digamos, para entender estos primeros análisis, si alguien nos menciona en 50 participaciones o en 10 participaciones, nos menciona 80% de veces a su mamá, pues tal vez ahí esa sea una unidad de significado importante. Pero después, no todo está en lo que se dice. Vamos a tener que analizar lo que está detrás de lo que se dice y vamos a pasar a los métodos centrados en el lenguaje. Una cosa es el significado y la otra es el lenguaje, y vamos a ver herramientas muy sofisticadas, muy aquí viene la parte muy sofisticadas. Esta parte es muy demandante, digamos, en cuestión de entendimiento, en cuestión teórica, pero nosotros queremos que no baje también lo práctico. Ahorita vamos a ver un ejemplo rápido, pero vamos a ver tres grandes herramientas que analizan el lenguaje: el análisis del discurso, el análisis semiótico y el análisis narrativo. En análisis narrativo, precisamente, de verdad, nuestra docente es una experta que incluso ella hace terapia narrativa, que hizo su doctorado precisamente con un elemento narrativo, etcétera. Pero aquí nos vamos atrás de lo que se dice. El ejemplo que a mí me gusta poner es que cuando un político dice, le preguntas, ¿quieres ser presidente de la República? Y te dice no. Si te quedas en el significado, no significa no. Pero te está queriendo decir muchas cosas, y vamos a ver las técnicas y herramientas desde una forma objetiva, comprobable, replicable, de decir ese político tiene toda la intención política de postularse a la presidencia. Vamos a ver precisamente ahí cuestiones de contexto, cuestiones históricas. En semiótico vamos a ver la imagen, vamos a ver precisamente cómo se construyen estos signos. En análisis narrativo, precisamente cómo se construye toda una narración, toda una coherencia. Y después vamos a ver que ni siquiera es suficiente. Vamos a pasar a la unidad 5, que no se tiene, que a veces no es suficiente lo que se dice, analizar lo que se dice o lo que está atrás de lo que se dice. Si quieres pasar de página, Mariano, vamos a irnos precisamente a aquello que no se puede poner en palabras, o los análisis centrados en la experiencia. Y aquí vamos a ver sobre todo dos tipos de análisis que son muy importantes, son muy Estamos perdiendo, maestro Molina, doctor Molina. Que nosotros ok, ahí, probando, 1, 2, 3. Ya, perfecto, se oye perfecto, perfectamente bien. Les decía, precisamente para que estos análisis, que son de una alta sofisticación, créanme, ustedes puedan sentirse cómodos utilizándolo, haciéndolos, que ya se animen a hacerlos, y sobre todo también leyendo. El primero es el análisis interpretativo fenomenológico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si me dejan de escuchar, me dicen, es que me sale el letrerito de sus conexiones en el análisis interpretativo fenomenológico, como les decía, lo que no se puede poner en palabras. Aquí, por ejemplo, el profesor que da esta clase, es el profesor Gonzalo, perdón, es el quien les comentaba, hizo su tesis de maestría con refugiados aquí en México, en Coahuila. Y como el migrante no puede poner a veces ni en palabras su experiencia, pero como a través de su análisis él recogió todas las experiencias migrantes para saber qué significa no qué significa, les digo que aquí va más allá del significado, sino cómo abordar el fenómeno o la experiencia de la migración. Muy interesante, y créanme que esto vale mucho la pena con el profesor Gonzalo. Y por ejemplo también el método reina, que está en el nombre, tiene la experiencia, los experimentos. Y vamos a ver precisamente aquí cómo la investigación cualitativa ha sido algo que también, les digo que aquí viene la parte de desaprender, y algo que también es muy importante, cómo la parte cualitativa siempre ha estado, incluso en los experimentos. Piensen en los experimentos más famosos, piensen en Fleming, piensen en Oppenheimer, etc. Siempre ha habido una parte cualitativa de cómo interpretar la información. Entonces, vamos a ver precisamente cómo hacerlo de una forma sistematizada, de una forma planeada, etc. Y una vez que nosotros pasamos por esta terracería, queremos que la última bajada
aquí también le volvemos a poner un poquito el acelerador y ya nos vamos, como les comentaba, al uso de software para métodos colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya pasé por cómo plantear una investigación, yo ya pasé por cómo extraer una información, yo ya pasé como diferentes estrategias de análisis, que tal vez escogí una o me quedé en una que me gustó más. Y entonces, ahora sí, cómo yo empiezo, digamos, a sistematizar eso. Y vamos a ver precisamente desde la paquetería de Microsoft cómo nosotros podemos ir empezando a organizar estos datos o cómo organizamos estos datos ya para una estrategia de análisis, dependiendo del análisis que escogemos. Vamos a ver precisamente algunas técnicas estandarizadas que ya también nos piden muchas publicaciones, ya son estandarizadas como Pico, Prisma, para que una vez que yo ya revisé toda esta información, como digamos estos métodos, estas plantillas o estos esquemas de investigación, yo puedo ajustarlos a lo que yo quiero hacer. Y eso es muy importante para nosotros, no viceversa, no lo que yo quiero hacer, ajustarlo a estándares de investigación. Y al final vamos a ver el Atlas Team. Aquí también el doctor Telles es un gran experto en este software. Vamos a ver con él. Él va a hacer sobre todo el hincapié en darle las herramientas, en cómo utilizarlo, explótenlo muchísimo. Pero lo importante es que también aquí ustedes tengan ejercicios prácticos que vamos a desarrollar para que ustedes se sientan cómodos ya empezando a utilizar esta herramienta. Como les comentaba en algunas generaciones de diplomado, hemos tenido alumnos que dicen, yo entré por el Atlasti, pero la verdad es de que me di cuenta que con Microsoft Office es suficiente, o que las herramientas más importantes es cómo acomodo mi información. Pero digamos que aquí lo vamos a ver un poquito. Y al final terminamos con unas herramientas que nos facilitan mucho la vida, como lo son los ficheros electrónicos, como Mendeley, Zotero, Evernote, como nosotros los podemos utilizar. Para investigación cualitativa son muy útiles porque nos ayudan a organizar muchísima información, pero también créanme que para investigación en general les va a ayudar muchísimo, digamos, como nosotros revisamos estas herramientas. Entonces, este es nuestro viaje, esto es lo que nosotros, digamos, como que prometemos, este es, digamos, el recorrido que nosotros vamos a darles, y ahora pues quedaría mucho a sus dudas, a sus inquietudes. También para eso, digamos, el objetivo de esta sesión. Exacto, exacto, muy bien, exacto, ese es el tema. Ese es ahorita estamos en ese momento en donde pues vamos a resolver dudas, preguntas. Aquí es donde muchas personas empiezan a decir, bueno, yo hago esto, digo que yo quisiera abordarlo de esta manera, puedo hacerlo y pues irlo construyendo. Vamos a dar unos minutitos de preguntas y respuestas y posteriormente vamos a la parte de la cuestión administrativa, la forma de trabajo, cómo lo hacemos, para que ustedes no tengan este inconveniente, ¿ok? Ahora sí, entonces es el momento. ¿Quién quiere empezar? Ya sea en redes sociales o aquí en el aula de Zoom. ¿Nadie? No, ¿cómo no? Debe de haber muchas dudas. No es de pena. Hay una pregunta de Berta. No sé si Berta, muy bien. Sí, Berta, ahorita lo vamos a ver. Es un aval por la Secretaría de Educación Pública de México. Tiene validez oficial. Se emite un documento con los sellos y las firmas correspondientes. Ahorita les explico y les doy un ejemplo. Y dura 4 meses. Son 16 semanas de trabajo, semana a semana. Si me espera un momentito, ahorita explico la forma de trabajo, cómo lo hacemos. Gracias, Berta. Edgar. Gracias. Edgar. Hola, buenos días, muchas gracias. Les saluda Edgar Ibáñez desde Guatemala. Pues miren, básicamente la pregunta que ya les había hecho por el chat, yo estoy en el área de marketing, pero creo que también más allá de la investigación cuantitativa, la cualitativa nos puede dar bastante información valiosa para temas de investigación de mercado. Yo estoy en el área de educación, entonces pues quería saber más o menos si era aplicable a mi área y si el diplomado se ajusta a mí. Yo honestamente no tengo conocimiento en esto, y lo único que puedo decir es que una vez estuve presente en un focus group como observador nada más, pero hasta ahí. Aquí, Edgar, pues bueno, creo que como dices, como estuviste en este focus group, creo que al menos sabes el potencial de la metodología colectiva en investigación de mercados, ¿no? Creo que de eso no te tengo que convencer un poquito.
Lo que sí te puedo decir es que incluso la unidad 2, que es esta técnica de extracción de la información, la diseñó precisamente alguien que trabaja en investigación de mercados. Entonces, créeme que todo esto va orientado precisamente a cómo en esta agencia de publicidad, perdón, en investigación de mercados, que no es lo mismo, cómo, digamos, tú ya puedes empezar a hacer ciertas estrategias, cierta planificación para, digamos, esta investigación como tal. Esta unidad 2, por ejemplo, para ti va a ser muy importante desde mi punto de vista, porque es precisamente cómo grandes bloques de información yo los empiezo a sistematizar. Entonces, para ser un poquito más concreto y no tardarme toda la hora respondiendo a tu pregunta, que me gusta mucho, Edgar, y que es una de las que me encanta, porque un problema que, bueno, para, digamos, eficientizar tiempo, un problema que yo veo mucho de la investigación cualitativa es que muchas veces se queda en la academia. Y me gusta mucho, y fue también uno, cuando diseñamos este diplomado, una de mis inquietudes de que, ok, ¿cuáles son los ejemplos de la investigación cualitativa aplicada? Y ahí está la investigación de mercados. Y yo sé que a lo mejor no te interesa, y el diplomado no tiene esa orientación, no está para que te vayas un experto en Husserl, un experto en Heidegger, etc. No, es para que te vayas un experto en cómo se utiliza este tipo de análisis para obtener esta respuesta para este fin específico. Nada más para darte, por ejemplo, un ejemplo, una de nuestras alumnas trabajaba en investigación de mercado político y utilizó precisamente cosas que aprendió en el diplomado, o eso nos dijo ella, en la campaña presidencial que acabamos de tener aquí en México. Entonces, pues mira, Edgar, así respondiendo muy concretamente y precisamente, todo ese potencial que tú ya viste que tiene la investigación cualitativa en investigación de mercados, créeme que tú vas a poder salir sintiéndote completamente capaz de diseñar una agenda de análisis, de investigación, para un producto, para digamos, un objetivo específico dentro de la agencia. No sé si te respondí, Edgar. Gracias. Sí, de hecho yo también estuve bastante tiempo en el tema de marketing político, y ahí fue justamente donde estuve yo viendo este focus group. Y sí, digamos, lo que me interesa es pues por lo menos tener el conocimiento y poder aplicar, digamos, de organizar una investigación, tratar de llevarla a cabo. Creo que donde estoy hay mucha apertura a hacerlo. Y sí, pues me gustaría, porque básicamente casi nadie hacemos esto ahí. Entonces sí me gustaría adquirir esos conocimientos para planificarla, ejecutarla y mostrar los resultados. Esas son como que mis tres objetivos, digamos, que busco. Ok. Los primeros dos sin problemas. Los resultados dependen también de tu agenda de investigación, Edgar, pero algo que sí es muy importante para todos, los contenidos, y todos los maestros son muy abiertos en ese sentido. Jálanos, así tú di, ok, si los ejercicios nosotros lo hacemos, digamos, sobre una lectura específica, un caso específico, pero siempre los alertamos de eso, tú di, no, pero yo tengo este objetivo que obedece particularmente a mi agencia. Nosotros, créeme que con mucho gusto, nosotros no podemos como que pedírselos a cada uno, pero si tú lo tienes, con mucho gusto lo revisamos y lo refinamos durante el diplomado. ¿Sí? ¿De acuerdo, Edgar? Y bueno, y eso obviamente es para todos, para los estudios doctorales, etcétera. Gracias. No te preocupes. O sea, ustedes nos pueden jalar mucho el diplomado precisamente a sus actividades particulares. Muy bien. ¿Alguien más? Una última pregunta, digamos, académica, en la parte de los precios, costos, duración. Ahorita la voy a decir yo personalmente. Alguien que tenga, oye, yo estoy trabajando sobre esto, ¿cómo ves? No, nadie. En redes sociales tampoco. Fue muy claro, doctor Molina, y eso nos da mucho gusto. La forma de trabajo. Bueno, vamos a ver ahora sí la parte administrativa, ¿no? Les voy a volver a duplicar la pantalla para que veamos cuestiones de precios, inicio, fin, duración, etcétera, ¿no? Regálenme 2 minutitos y ahorita lo platicamos todo lo que sea necesario. Denme un segundo. Perfecto. Bueno, el diplomado empieza el 27 de julio. Todavía tenemos lugares.
disponibles, así es que les pido que en su sistema de comunicación, pudo haber sido WhatsApp o pudo haber sido Instagram o Messenger o como les haya llegado, pueden comunicarse con su asesor educativo para poder hacer la inscripción. Y termina el 9 de noviembre, es decir, antes de fin de año ustedes ya van a tener dominadas estas competencias y habilidades en investigación cualitativa. Las clases son los sábados de 9 a 11 de la mañana. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Esto es muy importante. ¿Cómo es nuestro sistema de trabajo? Nuestro sistema de trabajo es semanal. El inicio del trabajo semanal de las competencias y habilidades empieza con la clase en vivo, que es de 9 a 11. Ustedes tienen la opción de tomar la clase en vivo o no tomarla, porque se graba y ese mismo día, a mediodía, ya está, bueno, un poquito más hacia la tarde, como a la 1, 2 de la tarde, ya pueden ver la grabación. Entonces pueden trabajar con la grabación de la clase a lo largo de la semana. Lo que nosotros sugerimos siempre, y eso es como seguramente también les gusta a ustedes, es que ustedes puedan estar en conexión en vivo con el docente, en dado caso de que no puedan en alguna ocasión, no hay ningún problema, ustedes pueden sin problema ver la grabación. Ahora, la grabación no es el diplomado, la grabación solamente es una parte del sistema de aprendizaje. Esto sí quiero ser muy puntual porque nuestro sistema de trabajo es efectivo y eficaz porque genera competencias. Y ustedes para poder generar competencias y habilidades necesitan practicar, hacer tareas, evaluarse, hacer ejercicios, prácticas, modelar algunos no sé, ítems, preguntas, o modelar algún sistema de información, no sé, lo que requiera el diplomado en esa semana, ustedes lo tienen que hacer, porque si no, pues no hay competencias. Nosotros no nos damos conferencias en Zoom o ya, no, nuestro sistema de aprendizaje garantiza el desarrollo de competencias y habilidades. Así es como funciona. Ahorita les voy a mostrar un poquito cómo trabajamos. Entonces, eso implica que ustedes, la clase es el punto de partida del trabajo semanal y a lo largo de la semana ustedes pueden hacer en la plataforma que tenemos, que es de última generación, de forma 24/7, ustedes pueden trabajar los ejercicios, lo que se haya dejado de tarea, etc., ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más? El tiempo que pueden ustedes además utilizar o que deben de utilizar más o menos es de 2 horas y media a 3 horas adicionales, es decir, son 5 horas de trabajo, depende de la persona, depende del proyecto, depende de lo que estén trabajando, etcétera, o de las habilidades de cada uno, pero son de 2 horas y media a 3 horas semanales. Habrá veces que sean menos tiempo, habrá veces que es un poquito más, no excede las 3 horas, porque lo importante es que ustedes estén trabajando constantemente. La ventaja es que ustedes lo pueden hacer en el momento que quieran de la semana. Y entonces, la clase siguiente se revisan esos aspectos, se revisan las tareas o se hace una activación de lo que se vio a lo largo de la semana y se empieza nuevamente y nuevamente y nuevamente así durante todas las semanas que dura el diplomado. Esto es muy importante porque a veces se piensa que solamente es voy a ver la clase y con eso aprendo. Sí, en un nivel, pero en el nivel que nosotros garantizamos está la parte de la acción de ustedes, ¿no? Es muy importante que ustedes trabajen sobre eso. Tampoco es que sean proyectos enormes o tareas enormes, ¿no? Sino simplemente está hecho, como les decía al principio, de forma estructurado, pedagógicamente, didácticamente, para que ustedes puedan, digamos que paulatinamente ir avanzando hacia el rumbo y hacia el destino que el doctor Molina nos comentaba en su guía de viajes, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ahora sí, esta es la estructura del curso, ya la vimos, tenemos a varios profesores, es un diplomado transversal donde cada docente da el tema específico y experto en cada uno de los módulos que se imparten en el diplomado. Entonces también esto les puede dar tranquilidad. Ahora sí, ¿qué es el diplomado con respecto a qué les entregamos? Nosotros tenemos una validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública de México. Esto implica no solamente que tenemos la firma y el sello y ya, no, implica que pasó por un procedimiento de acreditación
que no solamente es el temario, sino son los docentes, los materiales, la plataforma, las tareas, y nosotros tenemos que mandar evidencia de que ustedes están trabajando para expedirles el diploma. Porque lo más importante para la SEP es pues, tener evidencia de que ustedes están desarrollando esas competencias. La SEP, para los que son de otro país que no es México, es la Secretaría de Educación Pública y la que regula la educación pública en México. Entonces, pues no todas las formaciones continuas lo tienen, no todos los institutos lo tienen, porque pues sí requiere de un procedimiento pues tanto burocrático como administrativo y académico para que lo puedan validar. Además de eso, cada unidad que ustedes aprueben se les va a dar una constancia por unidad que garantiza las competencias, entonces, o que es evidencia de que adquirieron esa competencia, esa habilidad o ese conocimiento. Entonces, esa constancia la emitimos nosotros en el instituto, pero acompañado de esto va una insignia digital que ustedes cuelgan en su perfil de LinkedIn, la red de profesionales más importante de todo el mundo, es una insignia digital que se emite con una tecnología blockchain, se llama, que es infalsificable, para que ustedes puedan mostrar esas competencias en su red profesional. Eso les ayuda mucho a pues incrementar el perfil que ustedes tienen dentro de esta red social. Entonces les ayuda muchísimo. Eso es lo que nosotros entregamos. Lo mejor de todo es que esto ya está incluido en el precio total del diplomado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos precios ocultos. Lo que ustedes pagan es lo único que van a pagar, no hay más. ¿Ok? Además, tenemos una tecnología de pagos total y absolutamente seguros. Nuestras plataformas están encriptadas, nunca hemos tenido ningún problema de pago, y además nuestro servicio está total y absolutamente garantizado. Esto no se ofrece de forma genérica en cualquier otro lugar o otro instituto educativo. Nosotros estamos tan seguros de nuestro producto, nuestro servicio y nuestra oferta educativa que nosotros garantizamos. Ustedes tienen una garantía de 2 semanas, en donde si ustedes no están aprendiendo o tienen algún inconveniente con respecto a lo que nosotros impartimos, o no estamos cumpliendo lo que prometimos, ustedes sin ningún tipo de pregunta, nosotros les devolvemos el dinero. Nuestro servicio está total y absolutamente garantizado. Nuestros contenidos de trabajo que están aquí directamente en la plataforma. Entonces, cuando ustedes estén en su plataforma, yo estoy ahorita como administrador, pero la interfaz cuando lo vean es casi lo mismo. Ustedes, por ejemplo, en una semana avanzada, como esta semana 7 del tema de análisis temático, ustedes inician esta semana con este tema, por decirles algo, y ustedes tienen acceso a todo esto, incluyendo la grabación de la clase o la clase en vivo, o sea, ustedes acceden a la clase en vivo. Y entonces tenemos foros de comentarios, tenemos presentaciones interactivas. Es muy importante que ustedes estén interactuando constantemente. Tenemos presentaciones interactivas, diapositivas, tenemos diagramas que les permiten a ustedes pues tener los elementos de forma integral. Además, pues tenemos ejercicios en donde ustedes pueden modificar y pueden seguir trabajando. Viene una infografía y además viene un ejercicio de preguntas en donde el docente está pues activamente con ustedes. Se descarga todo el material que se utiliza, las diagramas, las presentaciones, las infografías, y lo pueden almacenar para poder seguir trabajando posteriormente. Entonces así trabajamos semana a semana. Tenemos diferentes trabajos, actividades y materiales. Es muy importante que nosotros no nada más les entregamos PDFs, como así lo hacen muchísimos institutos. Está bien también, es una estrategia. Nosotros no. Nosotros pensamos en que pues ustedes tienen que pues tener estos materiales individualizados, porque nuestro diplomado está en función de
de las competencias que nosotros nos planteamos en el temario, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay material extra y PDFs complementarios y todo, pero eso no es el tronco de nuestro diplomado, ¿no? Por ejemplo, aquí pues vemos la parte de los procedimientos, pues, todos estos elementos. Imagínense esto por 12 técnicas de recolección de datos, interpretativas, la parte técnica del Atlas T, también vienen infografías con los procedimientos, etcétera, ¿no? Sí, todo eso, Rosana, lecturas, tenemos una biblioteca digital que ustedes también pueden descargar, pero adicional a esto, pues está esto que nosotros procesamos o nuestro departamento de diseño instruccional procesa para que ustedes puedan tener estos elementos.